inicio de un ciclo, yo sí quisiera mencionar que este inicio representa un proceso ya de varios meses que Yuri y yo, bueno, la doctora Yuri y yo hemos estado trabajando. Representa la segunda edición en primer lugar de un diplomado y como es avalado por Educación Continua y por nuestra Universidad Veracruzana, pues ya venimos trabajando en él como desde octubre y noviembre del año pasado. Entonces no hubiéramos podido hacerlo sin el apoyo de mucha gente que quiero mencionar. Bueno, en primer lugar le doy las gracias a la doctora Citlali por abrirnos las puertas de CICO, porque como les comenté a algunos de ustedes en el correo, nuestro instituto, al igual que muchas entidades de la UB, pues está pasando por una remodelación, lo cual nos tiene muy contentos, pero también muy empolvados, si no queríamos que sucediera eso a ustedes. Entonces le pedimos el favor a Citro y a la doctora que nos prestara este lugar, que para nosotros es muy bonito y muy significativo porque estamos estrechando lazos cada vez más fuertes en estos últimos tiempos. También a la administradora, a María del Carmen Valdés Juárez, por todas las facilidades que nos prestó, estamos muy agradecidos. Bueno, Yuri y yo queremos agradecer a la maestra Sofía Larios porque su gestión fue la que empezó el diplomado. La edición pasada fue a su cargo completamente, pero también queremos agradecer a la doctora Gira por el apoyo en esta inauguración y bueno, al fin ustedes van a ver que ella forma parte del Cuerpo Académico de Estudios sobre el Territorio y Patrimonio Cultural y es instructora de este diplomado, entonces también le estamos muy agradecidos. Estamos agradecidos con los instructores, que veo a varios, a muchos aquí, al doctor Kassler, a Hendrix, al doctor Mutter, quizás se me escapa uno por ahí, pero valoramos muchísimo a Estela, que acaba de llegar también. Ustedes pueden ver del cartel, realmente tenemos un cuerpo académico de instructores bastante lujoso y bastante comprometido con la antropología contemporánea. Estamos muy complacidos de que a la respuesta que nos dieron de manera inmediata, entonces les agradecemos a cada uno de ustedes y estoy segura que el diplomado va a ser espectacular. Bueno, y finalmente le agradezco a los asistentes. Sé que hay varios aquí presentes, tendrían que estarlo. Algunos ya los conozco, algunos no los conocemos, pero bueno, a lo largo de este diplomado nos vamos a conocer y créanme que nos vamos a conocer bastante bien. Estamos muy contentas, Yuri y yo, muy complacidas que muchos de estos asistentes sean jóvenes, estudiantes de antropología, pero también nos complace que haya jóvenes u otras personas con profesiones muy distintas a la antropología y que están interesadas. Entonces tenemos administradores, tenemos diseñadores, tenemos politólogos, psicólogos, sociólogos, y eso, créanme, va a ser un diplomado bastante fructífero, porque lo que nos ha quedado claro a Yuri y a mí es que la antropología tiene que ser interdisciplinaria. Entonces, va a ser bastante rico como hermano. Entonces, yo le doy la palabra a la doctora Citlali, que es nuestra anfitriona, y después se lo paso a la palabra. Bueno, pues nuevamente bienvenidos aquí a su casa, al Centro de Investigaciones Tropicales. Sí, este es uno de los varios eventos que ya hemos llevado en un esfuerzo conjunto, que nos parece que lo que la universidad pretende, ¿no?, la colaboración, en la interdisciplinaridad, en la ayuda, ¿no?, entre diferentes instancias, pues este es un ejemplo. Además, precisamente de que permite y hace este puente entre las diferentes disciplinas. Yo soy antropóloga, entonces también mi inclinación hacia el instituto, todo lo que hacer, y me parece que la antropología, como bien lo mencionas, debe de estar en todas las disciplinas, tiene cabida y nos permite ver, reflexionar de una manera en que podemos entender los procesos complejos, ¿no?, y más en este contexto actual. Entonces, bueno, bienvenidos, gracias Lilia, gracias Ramírez, gracias Sofía, y bueno, vamos a continuar en estos esfuerzos colectivos. Bienvenidos a todos, gracias. Gracias, doctora. Bueno, quiero mencionar que está presente la maestra María Antonia Aguilar, que es directora de la Facultad de Antropología también, institución hermana del instituto. Y le doy la palabra a la doctora Elvira, que es directora del Instituto de Antropología. Bueno, gracias. Yo también reitero, les doy la bienvenida a este diplomado, a esta ponencia magistral que muy amablemente el doctor Mutter nos apoya también con ese aspecto.
bueno, hay que arrancar con una buena exposición, ¿no? Con un ejemplo de lo que van ustedes a estar visualizando a lo largo del diplomado. Como ven, son diferentes módulos y como bien ya lo decía, pues se ve el carácter multidisciplinario de todo lo que es la antropología. No hay una línea específica, sino tratamos de que se amplíe, ¿no?, todo el campo humanista de la antropología. Por mi parte, bueno, me da mucho gusto dar continuidad a este diplomado. Como ya se había comentado, lo inicié en la gestión anterior con la maestra Sofía León. Y bueno, pues ahorita continuamos, ¿no?, con esos apoyos porque necesitamos que se difunda más el quehacer antropológico. La antropología en México, en Jalapa, en Veracruz, pues está bastante problemática en su aspecto de trabajo de campo, pero con lo mismo hay que reforzarla en diferentes ámbitos. Y los lazos que ahorita estamos con el CITRO, por ejemplo, con la Facultad de Antropología, con la Universidad de Antropología, queremos pues que se refuerce en todos estos ámbitos institucionales y académicos para que la antropología en Veracruz, en Jalapa, en México pueda seguir desarrollándose y seguir ampliándose. Y una parte es la formación, ¿no?, por supuesto, y pues este diplomado forma parte de esa formación que queremos que la antropología se extienda hacia otros ámbitos del conocimiento del ser humano. Y por mi parte, pues yo les agradezco su asistencia aquí, los que estén en el curso, los que no estén en el diplomado, pues qué bueno que también se interesen por este tipo de eventos, por este tipo de conocimientos que estamos desarrollando en el instituto con otras dependencias de la Universidad Veracruzana e incluso con otras dependencias de universidades a nivel nacional. Entonces, bueno, pues adelante, éxito. Doctor, muchas gracias. Yo le reitero otra vez el agradecimiento a su colaboración y pues adelante. Estudios de antropología social, antropología de América, filosofía y filología hispánica en las universidades de Bonn, Connecticut y Hamburgo, Alemania. Es maestro y doctor en antropología por la Universidad de Hamburgo, Alemania, y tiene docencia en España, Dinamarca, Bélgica, México, España y Santiago de Chile. Investigador titular en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, aquí en Jalapa, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Asociación Internacional de Educación Intercultural, miembro fundador de la Red de Formación en Educación e Interculturalidad en América Latina. Tiene mucho trabajo de campo etnográfico sobre artesanías e indigenismo, así como sobre comunidades indígenas y movimientos étnicos en Michoacán, y sobre colectivos inmigrantes, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, multiculturalismo y educación intercultural en Hamburgo, Alemania, en España y en Veracruz. Recientemente concluyó el proyecto de investigación Diálogo de Saberes y Haceres y Poderes entre Actores Educativos y Comunitarios, una etnografía reflexiva de la educación superior intercultural en Veracruz, Intersaberes, realizado por el Instituto de Investigaciones en Educación y la Universidad Veracruzana Intercultural y patrocinado por el CONACYT. Actualmente codirige el proyecto que está realizando por el Reino Unido, la UNAM y la Universidad Veracruzana, y patrocinado por una asociación en Reino Unido. Les voy a hacer un resumen de sus últimos libros publicados, porque es bastante sus publicaciones. Bueno, Mujeres musulmanas a la sombra de la luz, intersecciones contemporáneas de la religión, género y etnicidad en el sur de España.
multiculturalismo, interculturalidad y diversidad en la educación, una aproximación antropológica, multiculturalismo y educación 2002-2011, empoderamiento y educación superior en contextos interculturales en México, el poder de la memoria, reconstrucción de identidades colectivas en el Triángulo Atlántico, la gestión de la educación superior intercultural, retos y perspectivas de las universidades interculturales, y puedo seguir numerando, y tan solo las que les dije en este momento son de los últimos 3 años. Entonces, esta es una pequeña muestra de la calidad de invitados que tenemos hoy y de la calidad de los instructores que van a acompañarnos a lo largo de este diplomado. Yo los dejo con la conferencia de antropología de los desafíos contemporáneos de las universidades a cargo del doctor Romero. Gracias. Muchas gracias, Virginia, Olivia, por la invitación. Es un gusto y un honor poder estar aquí con ustedes. Felicito al Instituto de Antropología y a las coordinadoras de diplomado. Creo que apostarle a la formación continua en este ámbito de la antropología contemporánea, en diálogo con muchas otras ciencias sociales, humanas y biológicas, como verán en el programa pasado, en los márgenes de la antropología, porque también estoy en el Instituto de Investigaciones en Educación, pero creo que la mirada de los márgenes a veces da pistas sobre lo que está ocurriendo, sobre tendencias que hay, y por eso desde ese punto de vista quisiera platicarles acerca de lo que yo considero las principales contribuciones, pero también algunos retos que enfrenta la antropología hoy en día. Y mañana, como tenemos ya mañana la primera sesión, ahí entraremos en detalles con algunos textos y algunos ejemplos que aquí ahora no me dará tiempo exponer. En primer lugar, quiero partir del hecho que creo que conocemos perfectamente, de que la antropología desde siempre ha trabajado acerca de las distintas formas de diversidad humana. La antropología nace con el afán de demostrar que en la diversidad de la especie humana está también su unidad. Siempre se ha hecho énfasis desde los debates con los evolucionistas en el siglo XIX, pasando por las posiciones antirracistas de Levi-Strauss y muchos otros, hemos tenido siempre una apuesta por la diversidad en sus distintas manifestaciones. La diversidad, sin embargo, está estrechamente relacionada con regímenes de desigualdad en todas nuestras sociedades. Y estos regímenes de desigualdad nos desafían para cuestionar continuamente las identidades oficializadas, las formas oficiales que el Estado y la sociedad mayoritaria toman en cuanto a, entre comillas, la gestión de la diversidad. Entonces, por eso comienzo con algunos ejemplos, solo para que recordemos que tanto en el norte global como en el sur global tenemos reivindicaciones para reconocer la diferencia como fuente de identidad en contextos de desigualdad de origen colonial, de origen capitalista y de origen patriarcal. Como Boaventura de Sousa Santos siempre se esfuerza en insistir que no es una sola la fuente de las desigualdades hoy existentes, sino que son múltiples. Y por eso, esto es un ejemplo del sur de España, de Andalucía, y por eso necesitamos rescatar de la antropología algunas características que considero, aunque sean muy clásicas, ustedes, sobre todo el grupo de estudiantes de antropología que las conocen, pero que es importante resaltarlas nuevamente en diálogo con otras disciplinas que iremos viendo. Creo que una de las principales características de este legado clásico de la antropología es el oscilar entre identidad y alteridad, la mirada desde el otro o desde la otra como punto como ventana epistemológica, como algunas autoras, algunos autores lo llaman. En segundo lugar, me parece importante recordar que toda mirada antropológica es una mirada intercultural, de alguna forma, porque trasciendes límites de tu propio punto de vista cultural específico y te relacionas con un entorno diferenciado. También me parece muy importante y cada vez más importante en la situación
actual mantener el enfoque comparativo que también caracteriza la antropología, comparaciones entre regiones, entre contextos, tanto a nivel local, regional, pero también a nivel transnacional. La mirada micro, luego voy a regresar a esta cuestión, lo específicamente etnográfico de nuestro legado también quisiera mencionarlo, y por supuesto el fuerte vínculo que la antropología tiene desde sus orígenes con la crítica a la sociedad contemporánea, también con la autocrítica a su quehacer profesional, y es algo que quisiera nuevamente aquí resaltar. Sin embargo, la antropología también tiene sesgos que tienen que ver con su legado colonial, con su forma que ha trabajado durante el indigenismo y sus actuales abusos tecnográficos, que también los hay. Estos son un poco algunos puntos de los que he preparado, espero que me dé tiempo tocar cada uno de ellos. Y mi punto de partida es esta constelación de diversidades cada vez más visibles. No digo que esas diversidades no hayan existido antes, pero estamos saliendo de una época de aproximadamente 200, 250 años de nacionalismos en los cuales las diversidades se sesgaron y se ocultaron, precisamente porque el proyecto de nación, tanto en el norte global como en el sur global, exigía lealtades, entre comillas, nacionales. Sin embargo, recordemos que los estados-naciones, por esa mirada nacionalizante, por esa mirada, tienen siempre, básicamente desde el surgimiento del Estado-Nación, un sesgo en el cual la diversidad es percibida como algo problemático. El Estado-Nación homogeniza, ciudadaniza, homogeneizando, homologando identidades y suprimiendo otras fuentes de identidad más subalternas. Entonces, estamos transitando de la noción de diversidad como problema al reconocimiento, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, el reconocimiento creciente de la diversidad como una fuente de derechos de los pueblos, derechos de las comunidades en distintos contextos. Y por último, y esta es la parte, digamos, más pedagógica, más educativa con la que estoy trabajando actualmente, la diversidad es y es cada vez más un recurso necesario para la convivencia pacífica en sociedades tan desiguales y tan conflictivas como la nuestra, con lo cual nociones de capacidades, competencias interculturales son, desde mi punto de vista, una importante aportación que la antropología hace a las ciencias de la educación en términos más generales. A menudo cuando nos imaginamos diversidades hay un sesgo sobre visibilizando determinadas diversidades, sobre todo producto de las migraciones transnacionales contemporáneas. Percibimos que hay un aumento de la diversidad porque la gente migra, sobre todo del sur al norte, del campo a la ciudad, a las grandes aglomeraciones urbanas metropolitanas. Sin embargo, la antropología también ha demostrado continuamente que la diversidad no es monopolio de las ciudades, de las grandes metrópolis, sino que también están resurgiendo diversidades antes no visibilizadas por la sociedad o por el Estado-Nación, que son diversidades en sus contextos rurales, en contextos rurales que además están rápidamente cambiando. Hay procesos de reurbanización, como algunas lo han llamado, y que implican dejar atrás este sesgo urbanita de la percepción de la diversidad. Entonces, esto como punto de partida nos plantea algunos cuestionamientos, algunas limitantes. ¿Por qué ciertas diversidades son percibidas y otras son anuladas, son invisibilizadas? Desde mi punto de vista, y es algo que iremos discutiendo en las sesiones del diplomado, uno de los problemas de la invisibilización o del sesgo que hay en torno al tratamiento de la diversidad no tiene nada que ver con las poblaciones diversas, con los pueblos originarios, con los distintos grupos, identifíquense como sean, sino que tiene que ver con lo que Ulrich Beck llama el nacionalismo metodológico, la forma de cómo nos percibimos en sociedades contemporáneas. Tanto Beck como también otros autores
historiadoras, historiadores, antropólogas, antropólogos han trabajado sobre los orígenes del nacionalismo y las consecuencias cognitivas que tiene una mente nacionalista. Esto es un retablo del siglo XVIII, estamos hablando de hace 200, 250 años, en el cual se comenzó el proceso de imaginar comunidades nacionales y siempre imaginarlas delimitando poblaciones unos contra otros. En el fondo, lo que se especifican en esta tabla son intentos de crear prejuicios sistemáticos de cómo son los franceses, cómo son los alemanes, cómo son suizos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que Brubaker, un historiador que trabajó estos temas, ha llamado un nacionalismo nacionalizante. Este tipo de ideologías de la homogeneidad requieren de esfuerzos continuos de volver a nacionalizar la mirada, porque saben que es un constructo el pensar las comunidades como naciones homogéneas. Entonces, como se disolvería nuevamente la idea de homogeneidad, continuamente tengo que apelar a esos prejuicios para que la gente se imagine las comunidades como pueblos, como estados, naciones, como en esta caricatura de finales del siglo XIX, con personalidades propias, el prusiano gordo, la Francia, etc. Entonces uno comienza a imaginarse las naciones como algo que realmente existe, como algo que tiene sustancia, esencias culturales. Y desgraciadamente la antropología ha participado en este proceso, contribuyendo a la imaginación de lo propio y lo ajeno en términos esencializadores. Por eso, si esta noción de nación esencializada se creó en Europa, peor todavía cuando se traslada a otros contextos donde hay otras fuentes de diversidad históricamente establecidas. Con la imaginación colonial en América Latina y la construcción de un sistema de castas desde el origen de la colonia, a partir de la independencia vemos una confluencia entre nociones, hoy diríamos racializadas, de casta por una parte, y nociones esencializadas de nación. Entonces el nacionalismo criollo recurre a una imagen homogénea de nación, pero la impone a una sociedad que ha sido jerárquicamente construida a partir de estos cuadros de castas, estos de finales de la colonia, en el caso de Colombia, pero para México existen ejemplos muy parecidos en los cuales la combinación de nociones esencializadas de nación y nociones racializadas de género, color de piel, clase social, etc., se construyen esto que algunos autores han llamado pigmentocracias latinoamericanas que persisten hasta la fecha. Y esta mirada pigmentocrática es la que sobrevisibiliza determinada fuente de diferencia y de diversidad y invisibiliza otras fuentes de diferencia y diversidad. Y en este juego, desgraciadamente, la antropología en su fase indigenista ha participado activamente como antropología aplicada a la integración nacional, la construcción de currículums llamados bilingües biculturales, siempre con la idea de hispanizar, castellanizar, mexicanizar y, perdonen el término, mesticizar al otro, al que es considerado un problema histórico, un rezago histórico, para que se pueda volver mexicano o mexicana como el conjunto de esa sociedad imaginada como homogénea. La antropología aplicada, en este caso a la educación bilingüe, ustedes ven, esto es una cartilla de educación, alfabetización de adultos de los años 60 en la meseta purépecha de Michoacán, y obviamente en los años 60 nadie compraba en una tienda de este tipo, no existían, pero es el uso de la lengua propia, el tarasco, el purépecha en este caso, pero con contenidos culturales no propios, sino ajenos, para señalarle al hablante que tu lengua ya no sirve, tu lengua no da como para expresar la modernidad. Y entonces, tanto en cuestiones económicas comerciales como en cuestiones de salud, se utiliza el bilingüismo como una invitación para transitar al monolingüismo. O sea, utilizar la lengua puré para no hablarla más, para transitar al castellano. Nuevamente, estas constelaciones, nadie en la meseta purépecha dormía en estas camas,
bueno, y hasta la fecha nadie recibe visita del médico en casa, o sea, es el constructo de una modernidad completamente imaginada, y esa modernidad desemboca en el monolingüismo en castellano y desemboca en esta glorificación de la alianza obrero-campesina que genera, hoy diríamos contaminación, etcétera, pero para la época era industria, modernidad, lárgate de la comunidad, vete del campo a la ciudad, porque en el campo no hay identidad, no hay cultura, no hay algo preservable. Entonces, esto es algo en lo que la antropología ha participado y tiene, desde mi punto de vista, consecuencias hasta la fecha, porque la mirada que tenemos puesta en un mundo diverso es una mirada con un sesgo nacionalista. Nuestras propias ideologías nacionales de integración nacional, de cuál es el problema del indio, etcétera, etcétera, siguen existiendo actualmente, y por eso reproducimos esas asimetrías, como digo, invisibilizando algunas fuentes de identidad y sobrevisibilizando otras. Y detrás de eso, desde mi punto de vista, se esconde una gramática específica de la diversidad. No existe simplemente diversidad demográfica como para abrir los ojos y percibirla con una buena etnografía, la puedes clasificar, catalogar, sino que detrás de todas estas miradas hay un sesgo sintáctico, que es lo que subyace a esa gramática, y esto es algo que podemos percibirlo en muchos contextos. Aquí un ejemplo, siempre me gusta regresar a este tipo de ejemplos porque no son del contexto mexicano, entonces no duele tanto hablar de esto, sino del contexto estadounidense, pero es algo muy parecido. Aquí vemos un ejemplo de una asimetría que tiene que ver con la sintaxis del otro. ¿A quién me imagino como otro? Esto es del sur de California, entre San Diego y cruzando la frontera, y ustedes verán, por muy poco inglés que entendamos, que caution no significa prohibido, ¿no? Caution significa ten cuidado, que ahí hay unos indocumentados que hablan español y que cruzan la highway y no saben que esto no se puede hacer en California, y a la vez da sesgadamente da el aviso en castellano, porque somos bilingües, somos incluyentes, somos multiculti, en castellano, prohibido. Tú que hablas español, seguramente que eres indocumentado, prohibido cruzar la carretera porque aquí estamos en territorio civilizado. Entonces, estos son bilingüismos asimétricos, podríamos decir. No son simples errores de traducción, sino detrás de esto hay una persistente gramática que confunde diversidad con desigualdades, en este caso en las relaciones entre mexicanos de origen, californianos de origen mexicano y californianos de origen anglo. Esto solo como un ejemplo de esta limitante. La segunda limitante que quisiera mencionar tiene que ver con el contagio, la epidemia de modelos de políticas de gestión de diversidad que están fuera de su contexto. No me da tiempo ahora especificarlo, pero tenemos tendencias globales en muchas políticas de educación superior, como en general de políticas públicas, en lo económico, en lo educativo, donde se descontextualiza con fines de mimetismo, de mimetizar al norte global, y entonces se importan supuestas soluciones de, por ejemplo, en este caso, acción afirmativa fuertemente racializada, que tiene que ver con la persistencia del legado de la esclavitud en sociedades como la estadounidense, y eso conlleva una re-racialización de relaciones interétnicas en el contexto latinoamericano, cuando esto se aplica de forma descontextualizada en Brasil, en México o en otros casos. Llego a la parte central de mi exposición, lo que entiendo como enfoques que son necesarios para la antropología contemporánea para poder estudiar estos fenómenos complejos de diversidad. Desde mi punto de vista, la etnografía clásica se queda corta a la hora de analizar sobre todo estas estructuras subyacentes. Por eso necesitamos no solo una interdisciplina, sino también una intermetodología, buscar otros métodos para que complementen el presente etnográfico clásico de la antropología. Entonces, en primer lugar, para estas desigualdades subyacentes que mencionaba antes, necesitamos miradas historiográficas.
la larga duración, la larga persistencia de estructuras patriarcales, clasistas, racistas en la convivencia contemporánea. Entonces, no podemos partir únicamente de una observación participante, de un acompañamiento etnográfico, sino que tenemos que regresar a la historia de estas relaciones, de dónde proviene el sobre-tematizar lo indígena en el contexto latinoamericano, ninguneando otras fuentes de identidad. Y para esto me sirve mucho una aportación que hace el sociólogo argelino Abdelmalek Sayat, quien ha trabajado sobre procesos migratorios entre Francia y Argelia, y él siempre insistía que lo interesante de estudiar migraciones no es estudiar los migrantes, porque dicen lo más normal es que la gente migre, no somos sedentarios. Lo de lo sedentario es el mito que nos han vendido en los últimos 200 años, la lógica nacionalista. Todos somos migrantes de alguna forma, no tenemos raíces, tenemos dos patas para alargarnos, y como Homo sapiens lo hemos hecho en toda nuestra evolución histórica. Lo interesante de estudiar migraciones, decía Sayat, y yo lo traigo aquí también para estudiar otras constelaciones de diversidad, es que al tratar al otro migrante, el Estado revela cómo se piensa a sí mismo. Si tú ves cómo en Francia se problematiza el problema del velo de la mujer, por ejemplo, de la mujer musulmana, no te dice nada sobre la mujer musulmana, pero te dice mucho sobre cómo Francia se percibe a sí misma, supuestamente laica, supuestamente neutra en lo cultural, en lo lingüístico, etc. Entonces, esa idea creo que también la podemos aplicar en nuestras constelaciones, rascarle a cómo el Estado-nación latinoamericano postcolonial, con sus sesgos capitalistas, patriarcales, dependientes, etc., inventa diversidad, percibe diversidad y trata al otro. Aquí algunos ejemplos gráficos. Esto salió en el periódico español El País cuando comenzaron las migraciones magrebíes a España. El torcerle el cuello a la península ibérica me pareció una metáfora que revela nada sobre la Meca y revela mucho sobre cómo se autopercibe España. En la España contemporánea se percibe mirando hacia Occidente, ningunea su pasado de Al-Ándalus, se percibe únicamente como nación occidental, y solo cuando llegan musulmanes tiene que torcer la cabeza para mirar al otro lado, lo cual es históricamente completamente falso, pero dice mucho sobre el pensamiento de Estado en este contexto. Lo mismo el ejemplo que mencionaba antes, el velo y los conflictos acerca del velo de la mujer musulmana no revelan, perdonen la insistencia, nada sobre las identidades de las jóvenes musulmanas hoy, que pueden migrar conceptualmente entre el legado laico del Estado-nación francés y su reivindicación de la diferencia religiosa, su identidad sexual, su identidad de género, etc., sino lo que revela es cómo la nación francesa problematiza al otro musulmán para no hablar de su pasado colonial precisamente en esos países. Entonces necesitamos esa mirada histórica a las estructuras subyacentes, y estas estructuras se visibilizan en el tratamiento de la diversidad contemporánea. Desgraciadamente no da tiempo de desglosarlo. Estos son los cuestionarios que se volvieron tan queridos en las políticas del multiculturalismo neoliberal, cuando sobre todo en el ámbito anglosajón, pero después también en América Latina, se comienzan a hacer políticas de acción afirmativa para determinados colectivos, copiando lo que se había hecho en Estados Unidos. Esto es un ejemplo de Estados Unidos, de la Smithsonian Institution, que muchos de ustedes conocen, una institución antropológica, donde se impone una noción de raza, etnicidad, que tiene que ver con cómo la sociedad estadounidense se percibe a sí misma, problematizando a determinados grupos, sobrevisibilizando a unos y otros, como si esa fuera la realidad demográfica. Y no tiene nada que ver con demografía y mucho con ideología, de cómo se piensan. Porque sobre todo, si vas a los detalles de cómo se define el otro, indígena, norteamericano, asiático, pacífico, black, hispanic, etc., veremos, aunque ustedes estén sentados muy lejos, lo más fácil en Estados Unidos es ser black. Es la definición más corta, como ustedes pueden ver, y no tiene ningún otro matiz. ¿Por qué? Porque black es simplemente una cifra de la esclavitud. Es un significante vacío.
no dice nada sobre las culturas africanas. Black is black, punto. Y black is beautiful, como dice el mismo movimiento, ¿no? Pero si te vas a otros contextos también postcoloniales, esto es Reino Unido, Escocia, de repente el black sí es muy diverso, porque es Black African, Black Caribbean, etcétera, etcétera, y ahí vienen básicamente todos los países de la postcolonia británica. Entonces, nuevamente, el reconocimiento de la diversidad no es simplemente concesión al otro, sino que visibiliza a ciertos otros con los que tú tienes una culpa histórica, tienes un legado histórico, e invisibiliza completamente a otros. Por eso no es lo mismo ser black en Estados Unidos que serlo en el Reino Unido. Son dos categorías completamente distintas, pero con la migración transnacional de estos modelos se comienzan a migrar y a copiar a estos. Entonces, en el segundo lugar, como segundo eje, aparte de la mirada a las estructuras subyacentes, necesitamos, eso sí, la clásica mirada etnográfica que da voz al otro, a la otra, a la persona que no ha tenido voz, y eso tiene que ver con estas interrelaciones asimétricas entre relaciones y sistemas de saberes. Aquí creo que los discursos de distintos actores son importantes, y aquí nuevamente la mirada hacia el otro, subalterno, que es una de las continuidades de la antropología, creo que es muy importante rescatarlo, pero este enfoque en los discursos también deberíamos aplicarlo a aquellos poderosos que siguen manteniendo el silencio oficial. Recuerden que la etnografía no solo se puede aplicar a víctimas, también se puede aplicar a verdugos. A veces sobredimensionamos por nuestras preferencias políticas, ideológicas, personales, trabajar con comunidades que han sido víctimas de estos procesos, pero dejamos de lado nuevamente a aquellos que quieren que se mantenga el silencio acerca de ellos mismos, que son precisamente los verdugos, las élites criollas en nuestros países. Qué pocas etnografías conocemos de este tipo de familias, élites, redes tan influyentes en nuestras sociedades, en comparación con muchas etnografías de comunidades indígenas, afro, etcétera, que tenemos en el legado de la antropología. Y eso significa trabajar con estos grupos de forma colaborativa, no únicamente con la tradición extractivista de la etnografía, sino dar voz en estos procesos de etnografía colaborativa a los que me quiero referir luego brevemente al final. También implica tomarnos en serio el carácter construido de las identidades. Todos somos estas pequeñas arañas que vivimos en telarañas. Pensar las identidades no con la noción oficializada, como lo hace el Estado-Nación, que esencializa identidades en censos, en cuestionarios, en cuotas, etcétera, sino reconocer el carácter relacional, contextual y a menudo estratégico de cómo me identifico como individuo, como grupo, en cada uno de los contextos. Y esto requiere una mirada mucho más émica de lo que otras ciencias sociales están acostumbradas. Significa también visibilizar aquello que no se quiere ver. Por ejemplo, en los últimos años ha habido grandes avances en lo que podríamos llamar antropología de los racismos en América Latina, que es algo que no se quería tematizar, o sea, el embrace, el abrazar la diversidad, porque precisamente América Latina se quería seguir creyendo el mito del mestizaje, de la homogeneidad, etcétera, mientras que los racistas son solo los gringos ahí en el norte. Entonces yo creo que ahí la etnografía ha contribuido también a desmitificar esta imagen. Y en tercer lugar, como tercera aproximación complementaria, el clásico aporte al estudio de la praxis, lo que Bourdieu llamaba y otros llamaban la praxeología, trabajar los saberes desde los haceres. El actor no solo como emisor de discursos, sino también como un actor que está interactuando continuamente, y es algo que podemos etnografiar. Las contradicciones en la vida cotidiana entre mantener una identidad y generar una praxis diferente a otra identidad. Los abismos entre los decires y los haceres que nos caracteriza en diferentes constelaciones. Aquí traigo de Alemania simplemente una imagen, 2 generaciones de mujeres migrantes, con implicaciones completamente distintas de proyecto de vida, identidad de la primera, en este caso, y la segunda generación. Pero también en mi ámbito de trabajo, interacciones áulicas, la cantidad de procesos
de interacción, de traducción entre saberes, de hibridación, como diría Canclini, entre distintas pautas culturales que ocurren, por ejemplo, en la niñez y que nosotros desde fuera clasificamos como inmigrantes, autóctonos, indígenas, no indígenas, pero que los y las niñas perciben de una forma completamente distinta. Y también significa transitar de una mirada intercultural que solo habla de culturas a miradas que hablan de otras fuentes de diversidad, de género, de clase social, de edad, de anatomía, o sea, esta mirada más interactoral, más relacional, para no volver a esencializar identidades. Me salto algunos ejemplos y quisiera, como en la última parte, quisiera ofrecerles algunas pistas de por dónde, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, la antropología podría transitar con esta mirada explícitamente intercultural. Creo que necesitamos en la antropología contemporánea analizar nuevamente con una mirada gramatical amplia y no solo microetnográfica las relaciones tan desiguales pero también tan diversas que existen en nuestras sociedades, la intersección de distintas fuentes de identidad en los grupos contemporáneos. Entonces tendríamos una primera mirada, digamos, más analítica a este tipo de diversidad contemporánea, y esto tiene que ver con nuestra capacidad de distinguir lo que es desigualdad de lo que es diversidad. Desgraciadamente, la antropología, en relación con los estudios culturales, ha contribuido a culturalizar las desigualdades en muchos contextos, porque ha preferido hablar más de diversidad cultural que de desigualdad socioeconómica o desigualdad de género u otros sistemas de distribución. Entonces tenemos que ampliar la mirada y delimitar lo que son situaciones de diversidad de lo que no lo son, que tienen que ver con desigualdades verticales, que tienen que ver con políticas de diferencias más horizontales. Entonces, mi propuesta de trabajar esto que llamo aquí la gramática de la diversidad es movernos en un triángulo situacional. Esto no son cuestiones esencializadas, por eso lo llamo como un continuo de igualdad, desigualdad, homogeneidad, heterogeneidad e identidad, alteridad, precisamente porque quiero evitar hablar nuevamente en la tradición antropológica de cultura como algo que se esencializa, o etnicidad como algo que se esencializa, sino son constelaciones de diversidad, desigualdad y diferencia las que tenemos que analizar en cada caso. Y evidentemente en el ámbito educativo, con la fuerte jerarquía institucionalizada que caracteriza las escuelas en nuestros estados-naciones contemporáneos, el ámbito educativo es un ámbito, desde mi punto de vista, predilecto para estudiar estos procesos y estos fenómenos, porque sigue existiendo una gran contradicción entre la promesa de igualdad que generan las escuelas en las sociedades disque democráticas, por una parte, y las jerarquizaciones tan desiguales y los procesos excluyentes del currículo que se siguen aplicando en todas las escuelas de nuestros estados-naciones. Pero también es importante transitar de esta mirada analítica y más, digamos, fría hacia la diversidad a compromisos colaborativos con los actores que están inmersos en estos procesos de desigualdad, impulsar mediante colaboraciones medidas concretas que transformen las sociedades hacia estos puentes, intercambios, para obtener relaciones más simétricas, me atrevo a llamarlas, en el futuro menos violentas en nuestras sociedades contemporáneas. Y para eso insisto en que el ámbito educativo es y puede seguir siendo uno de los principales ámbitos de colaboración de la antropología contemporánea, porque ahí es donde se están reproduciendo regímenes de ciudadanía que, desde mi punto de vista, reproducen los errores del pasado, y donde tenemos que incidir para ir generando relaciones intergeneracionalmente más igualitarias. Se trata de desenmascarar, tematizar, criticar continuamente estas desigualdades y asimetrías para ir transitando hacia formas mucho más incluyentes en el caso de las instituciones educativas. Y por último, y con esto termino mi exposición, intentando traducir esta cuestión de la antropología de las diversidades
a una propuesta metodológica. En primer lugar, creo que sí es importante rescatar la etnografía. La etnografía se ha vuelto trendy en todas las ciencias sociales. Antes éramos el patito feo para la sociología, para la ciencia política, nadie quería hacer este tipo de trabajo, pero a partir de las etnografías y cuando la etnografía comenzó a mudar a otras ciencias sociales, la sociología interpretativa, la historiografía, etnometodologías, como lo llamaban en algunas ciencias sociales, creo que la etnografía ha sido muy exitosa dentro de sus límites, pero ha sido exitosa en esta mirada micro. Lo que Thomas Haidt Eriksen, el antropólogo noruego, llamaba su introducción a la antropología, me gustó como le llamó el título, Small Places, Large Issues. Pequeños lugares, pero grandes temáticas, que es lo que sabe hacer la etnografía. O sea, trabajar una mirada todológica integral, pero en contextos muy micro. Entonces, en este sentido, la etnografía contribuye a desenmascarar estos regímenes de desigualdad que mencionaba antes, pero desde mi punto de vista comparte con otras ciencias sociales de origen occidental el fuerte sesgo de la hermenéutica clásica que persiste en desde mi punto de vista, en todas las hermenéuticas, y voy a saltarme algunos detalles ahora. Era solo para recordar qué de hermenéutico tiene la antropología y la etnografía desde su origen, pero siempre nos pensamos en etnografía nosotros, nosotras, como las intérpretes de los otros, como si el otro, la otra, careciera de racionalidad, reflexividad propia. Entonces, en este sentido, la reflexividad etnográfica clásica sigue siendo una reflexividad autorreferencial y además con consecuencias extractivistas, porque soy yo el sujeto investigador y ellos son los investigados, porque yo soy el intérprete que traduzco hasta acá del mundo de vida de ellos, de ellas desde allá, y por eso Aurora Álvarez Wenger llama este fenómeno una reflexividad autorreferencial que es legado de la etnografía, y por eso su propuesta que procuro seguir es poner en diálogo distintas fuentes de reflexividad para generar esquemas metodológicos más descolonizados, más encarnados, localizados y relacionales, y menos ventrílocos como se le ha criticado a la etnografía clásica. Y para esto rescato la idea me salto algunos detalles, la idea de doble hermenéutica, de doble reflexividad, reflexividades de ida y vuelta, que es la propuesta que hacen Giddens y otros, y que implica el perder el monopolio del trabajo teórico en antropología y de cuestionar a la vez el trabajo etnográfico colaborativo de lo que ocurre en el campo. Rapaport, otra metodóloga que me parece muy importante, habla de la necesidad de coproducir, de coinvestigar, coteorizar, pero también de generar coautorías entre sujetos investigadores y sujetos colaboradores investigados, o como queramos llamarlo. El trabajo de campo clásico de la etnografía se vuelve un lugar para conceptualizar, para teorizar, y no simplemente para extraer datos. Eso, según Xochitl Leiva, colega de Ciencias San Cristóbal, implica múltiples rupturas con la tradición etnográfica clásica, perder el monopolio del saber, las relaciones de poder que siempre hemos tenido en antropología entre sujeto y objeto de estudio, y también la histórica separación en la academia occidental entre lo áulico como lugar teórico y el campo como lugar práctico, como lugar de aplicación o de construcción de datos. Ese divorcio entre teoría y práctica que nos caracteriza. Y eso también implica modificar el canon de los métodos y también, por supuesto, el orden del decir. ¿Quién tiene autoridad para decir acerca de la constelación etnográfica? Entonces, no me va a dar tiempo ahora entrar a detalles. Estamos terminando una publicación sobre esta cuestión de una propuesta de etnografía colaborativa desde investigaciones feministas, investigaciones tipo IAP participativas y investigaciones llamadas de etnografía colaborativa, así lo llama Lassiter, y lo que queremos es con esto rescatar y superar la tradición etnográfica,
rescatar sus aciertos, pero a la vez superar sus limitaciones. Y la principal limitación desde mi punto de vista, aparte de su origen colonial, su tendencia al monólogo en cuanto a la traducción de saberes de un lado a otro y no de ida y vuelta, tiene que ver con la falta de una dimensión sintáctica. Ustedes saben que la antropología y la etnografía tienen una gran tradición tipo Boas, en el sentido de verbalizar discursos de otredad, y por otra parte una gran tradición pragmática de observación malinowskiana, de observar al otro para luego reportar. No me parece mal realizarlo, pero esto requiere de una pluralización de puntos de vista, de quién observa a quién y quién toma el micrófono en lugar de quién. Y lo que yo llamo una etnografía doblemente reflexiva es una etnografía que tiene varios autores, varias autoras, desde distintos puntos, locus de enunciación, como los llama Mignolo, que son lugares desde los cuales yo me aproximo a un fenómeno de diversidad. Y ahí, por supuesto, que el locus desde donde hablo es importante porque impacta en lo que yo estoy percibiendo. Un académico de origen alemán y de formación antropológica ve diversidades en la Sierra de Songolica de manera muy distinta a un intelectual nahua oriundo de la comunidad o a alguien que proviene, digamos, del sistema educativo mexicano con la tradición de mestizaje, etcétera, etcétera. Entonces, esos diálogos, esos enredos son los que necesitamos para profundizar en la etnografía. Entonces, pongo así como un desglose de lo que metodológicamente entiendo por cada una de las dimensiones. Mañana podemos ir a algunos detalles en la sesión que vamos a tener en el trabajo. Y eso implica también, y con esto cierro, esto implica también que nuestro canon de métodos tenemos que ampliarlo en esta manera que en la introducción, en la inauguración ya se decía, aprender también de metodologías otras, metodologías que provienen de los pueblos, metodologías campesinas, metodologías comunitarias, pero también metodologías que provienen de la educación popular, de la investigación en acción participativa, y que no hemos aprovechado pensando únicamente en nuestro sesgo de etnografía, estudios de comunidad, sedentarismo etnográfico, mirada micro, etc. Entonces, en nuestros proyectos estamos utilizando métodos más clásicos, tipo narrativas, historias de vida, observaciones participantes, y eso lo combinamos con lo que hemos aprendido de la investigación en acción participativa, que son talleres, encuentros, foros, intersaberes, como los llamamos, y también con plataformas interactorales que digitalmente podemos aprovechar para estar en un continuo intercambio con la comunidad de diferentes actores que co-realizamos el trabajo etnográfico. Y lo que vamos aprendiendo, y con esto termino, es que precisamente uno de los principales retos de la antropología contemporánea es entender en una mirada descolonial de los saberes que no basta con pluralizar saberes para lograr una descolonización de la mirada etnográfica, sino de cambiar la estructura de los saberes. En la tradición académica occidental, y los que participamos en la antropología de un lado o de otro de las distintas trincheras, nos hemos formado en epistemologías occidentales, tendemos a entender el saber como un saber-saber, un saber descontextualizado. Por eso nos encantan los marcos teóricos, los estados del arte, la revisión bibliográfica, etc. Y todo eso está bien, no estoy en contra, pero esos son saberes descontextualizados. Y Bernstein, ya desde la sociología de la educación clásica, estoy hablando de los años 60 del siglo pasado, años 70, Bernstein ya insistía que descontextualizar saberes es una opción de una determinada clase social, es una opción de un determinado género. O sea, no es una cuestión neutra hablar en términos abstractos. Eso tiene que ver con una posición de una determinada clase social, mientras que un saber campesino, un saber no letrado, un saber indígena, un saber afro, se expresa de otra manera. Entonces necesitamos descolonizar la estructura de los saberes si queremos realmente entablar diálogos. Entonces, por eso la universidad, la antropología, tiene que abrirse a saberes poderes, saberes haceres, que son estas otras formas de entender el saber, que tienen un origen diferente al origen
verbocéntrico, textocéntrico, abstracto del saber occidental. Y para eso considero que la antropología da pautas de cómo entrar, pero no de cómo salir. Necesitamos esos otros saberes y necesitamos esas metodologías otras para no volver a colonizar a los sujetos con los que trabajamos, con los que pretendemos colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Te parece si abrimos una sesión de preguntas? ¿Alguien que quiera preguntarle algo al doctor? Preguntar o comentar. Creo que se la van a guardar para mañana. Creo que lo van a meditar toda la noche. No, aprovechen y alguien que quiera comentar algo o preguntar algo. ¿Usted quiere comentar algo? ¿No? Sí, por favor. Sofía. Un comentario nada más. Tal vez. Buenas tardes. No tanto es preguntar, sino comentar. A mí, en lo personal, en lo particular, la conferencia, doctor, que nos ha presentado tiene múltiples matices para la antropología, porque abarca una parte histórica sumamente importante que tiene que ver, desde mi punto de vista, espero no haberlo entendido mal, sobre lo que somos actualmente nosotros y que tiene que venir de un devenir histórico, ¿sí? De tiempos muy atrás y que somos resultados de ese producto histórico. Otra cosa que también a mí me hace recordar tiempos pasados dentro del ejercicio de la profesión antropológica tiene que ver con la cuestión de la educación intercultural o lo que fue o se le llama la educación multicultural. Y algo que se me hace sumamente interesante que yo no lo había visualizado es porque yo en un tiempo estuve trabajando en educación indígena, no en educación indígena, sino los antropólogos que participamos en un momento dado en ese proceso de promover la educación bilingüe y bicultural, que lo veíamos como conforme a las propias instituciones nos indicaban que teníamos que actuar, ¿sí? Y a mí me parece, y eso lo he estado meditando de tiempo atrás, que como éramos personas tan jóvenes, tampoco éramos tan reflexivos en el proceso que nosotros estábamos promoviendo. Por otro lado estaban las comunidades con las cuales nosotros también interactuábamos y donde promovíamos un sistema educativo en que ni era bilingüe ni era bicultural. Esas gráficas que presentan se me hacen sumamente interesantes porque eran los pedagogos que llegaban en ese momento, no los antropólogos, los pedagogos a implementar un sistema educativo. Y yo desde mi punto de vista no he continuado sobre esa línea, pero siento que se requiere una mayor profundidad sobre el proceso que se vivió de los años 70 a finales del siglo pasado, en qué sucedió y cuáles son los resultados actualmente. A mí es lo que me llama la atención y es un comentario que desde mi punto de vista habría como que retomar ese tipo de investigación de qué fue lo que ocurrió y cuáles son los resultados en este doble proceso del que estás hablando. Nosotros que somos ajenos a una cultura y que incursionamos a una cultura que realmente no forma parte de nuestra propia historia personal, que también hace mucho hincapié y creo que es digno de tomarse en cuenta. Gracias. Pero ¿no quiere comentar? Sí, tal vez. Si se animan bien mientras. Sí. Muchas gracias, Sofía. Efectivamente, no se trata aquí como de señalar culpas históricas, ¿no? Pero sí de hacer un ejercicio de memoria
de la profesión antropológica, todos los que venimos de fuera de México, cuando llegamos aquí, percibiendo la antropología, yo me formé en antropología, lo mencionabas en el currículum, en un país donde la antropología sigue siendo vista, allá lo llaman una disciplina orquídea. Claro, aquí no se entendía lo de orquídea, pero orquídea allá es como de lujo y exótico, y además no sirve para nada. ¿No? Eso es como la imagen. Qué bonito dedicarse a la antropología, pero en el fondo es un lujo, y por eso el departamento donde yo estudié, en la Universidad de Hamburgo, ya lo cerraron. En las políticas neoliberales eso era lujo y no servía para nada. Entonces, si tú vienes de estos contextos donde eres lo más marginal de lo marginal, siendo antropólogo o antropóloga, llegas aquí y te das cuenta que la antropología aquí es una ciencia de Estado, o lo era, por lo menos era una ciencia del Estado, pero además de un Estado regido por un partido de Estado. Entonces, yo creo que todavía es pronto, pero en algún momento habrá que, ¿cómo lo llaman?, historicizar esto que la antropología y la pedagogía y la lingüística aplicada, no estoy exhibiendo, ¿no?, ha hecho con, en este caso, los pueblos originarios. Ahora están comenzando otra vez con los censos. Los censos demuestran en lo lingüístico el terrible éxito del indigenismo. Han muerto más lenguas en los últimos 100 años que en toda la colonia. O sea, qué eficiente ha sido este sistema, y ahí los agentes de aculturación, como los llamaban nuestros grandes precursores, por supuesto que eran muy funcionales. Por eso siempre me río un poco cuando la gente habla del fracaso del indigenismo, porque el EZLN, sí, claro, ha habido muchos matices, pero si tú demográficamente repasas quién se identifica hoy como perteneciente a un pueblo originario, sabiendo por la genética histórica que no hubo mestizaje biológico en esas magnitudes imaginadas, porque no hubo tanto conquistador varonil que haya llegado de España, entonces vemos que son procesos de cambio identitario forzado, impuesto con la zanahoria de la modernización, pero con muchos maestros bilingües, promotores, antropólogos, antropólogas aplicadas que han participado en este proceso de etnocidio, ¿no? Entonces, en algún momento, creo, tendremos que repasar este legado, y qué de nuestros métodos, qué de nuestros conceptos contribuyó al éxito de una política de castellanización indirecta. Recuerden que todos estos ejemplos que muy brevemente pude mencionar fueron punteros en su época. Andrés no me dejará mentir, el proyecto Tarasco atrajo a muchos lingüistas estadounidenses para aprender cómo lo están logrando aquí. Pero era un proyecto etnocida, lingüicida, como queramos llamarlo, pero era un proyecto que te decía a ti, hablante de una lengua originaria, para que seas moderno, deja de hablar esta lengua y transita a la otra lengua. El costo, no solo cultural y lingüístico, sino identitario y psicológico, que eso ha generado en varias generaciones de jóvenes, ya no tan jóvenes, que han sido víctimas del indigenismo, todavía no lo hemos mapeado. Eso será trabajo, digamos, de una arqueología de la antropología en el futuro. Pero yo estoy seguro que jóvenes que ahora están egresando de las universidades interculturales, por ejemplo, en el futuro van a poner el dedo en la llaga. Eso no lo puede hacer la generación que ha sufrido, la generación víctima. Lo sabemos de muchos traumas históricos, sino que eso tiene que pasar 1 o 2 generaciones. Familias en las que por las políticas indigenistas no había una lengua común, porque la abuela habla una lengua, los papás saltaron ya a la modernidad en castellano, y los hijos o nietos ahora recuperan el totonaco, el purépecha, etc. Entonces, ¿qué consecuencias ha tenido al interior de las familias? ¿Qué consecuencias ha tenido eso en cuanto a conflictos, violencia, etcétera, en las comunidades? Yo creo que ahí la antropología tiene todavía mucho que autoanalizar y autorreflexionar. Por eso me parece tan importante un explícito giro, desde mi punto de vista colaborativo, descolonial, como queramos llamarlo, para señalar claramente, no sabemos exactamente lo que hemos ocasionado en sus consecuencias, pero queremos hacer otro tipo de antropología menos extractivista,
menos al servicio del Estado y más al servicio de las comunidades. Y lo menciono solo porque, claro, ahora cuando me decís, bueno, el Estado ya no nos pela, ya no hay INI, todo es subcontratado, ya no hay profesión de ciencia del Estado, pero la antropología, preguntemos a nuestras egresadas y egresados, ahora la antropología encuentra trabajo en las compañías transnacionales, las mineras que necesitan en las comunidades, en las asambleas, convencer. Entonces, de repente, el conocimiento antropológico se vuelve funcional para este tipo de proyectos extractivistas. Entonces, ahí creo que hay una relación entre extractivismo etnográfico y extractivismo por ciertas compañías. Entonces, ya no es el Estado el que nos da empleo a nuestros egresados y egresadas, pero son las compañías multinacionales. Entonces, ahí creo que necesitamos estar muy cerca de estudiantes, egresadas, egresados, para ir viendo qué es lo que está ocurriendo con la refuncionalización del conocimiento antropológico. Recuerden que toda esta tecnología no se hubiera inventado sin etnografía. Nokia invirtió en los años 70 y 80 en contratar generaciones y generaciones de etnógrafas, etnógrafos, para llegar a la loca idea de cosas que se pueden hacer con una cosa que solo funcionaba para llamar por teléfono. Eso es un éxito de la etnografía, pero un éxito ¿para quién? Entonces creo que eso es lo que requiere reflexividades en diálogo con víctimas de estos procesos. En relación a esto, un querido colega tejano, Charles Hale, acuñó el término del indio permitido, ¿no?, en las políticas multiculturales, y ahora transitamos del indio permitido al negro permitido. A mí me parece muy importante porque ha habido un reclamo histórico de determinados grupos afromexicanos para que se visibilice. Eso me parece muy importante. Pero pasa un poco lo que ha pasado cuando en la UB se comenzó a contar indígenas. ¿Se acuerdan? Cuando había la unidad, una unidad de apoyo a estudiantes indígenas, y se contaba por contar, porque había un recurso de la Fundación Ford, otra zanahoria, y después las y los jóvenes contados preguntaban, ¿y para qué sirvió? Ahora la Facultad X sabe cuántos indígenas hay, pero todavía no utiliza la lengua para el currículum, no utiliza conocimientos. Entonces, en ese sentido, esta victoria en el censo de por fin tener esa pregunta, sí es una victoria, pero es una victoria dentro de un esquema de multiculturalismo neoliberal, donde te doy ese nicho para que te creas representada, reconocida, etc., pero en la estructura del poder no voy a cambiar nada. Entonces yo creo que ahí debería, por supuesto, ir acompañado con nuevas iniciativas, nuevos programas educativos que recojan las reivindicaciones de las comunidades afro, y ahí creo que podemos aprender mucho del sur y no mirar tanto hacia el norte, lo que hace Estados Unidos o Canadá. Hay un programa muy exitoso en Colombia de cátedras afrocolombianas, que son cátedras itinerantes, por falta de personal, cátedras itinerantes, donde en toda escuela, desde preescolar hasta prepa, se tiene que tematizar el legado afro y no hablar desde el privilegio blanco sobre lo afro, sino los catedráticos, las catedráticas son personas activistas afro que tienen a disposición una semana aquí, otra semana allá, y que pueden hablarles a las y los jóvenes y pueden tematizarlo en aulas mixtas. Entonces eso sería muy interesante, pero dejarlo solamente en el censo me parece que es retórico, ¿no? Y además puede ser luego una, ¿cómo lo llaman?, una victoria pírrica, que simplemente, es que ya cumplimos con, ¿no? Entonces yo creo que ahí hace falta mucho más
reivindicación, no solo por parte del propio colectivo de la comunidad, sino también de quienes desde la antropología acompañamos esos procesos. Creo que en muchos otros países ha ocurrido esto, que tú haces políticas únicamente de reconocimiento, sin redistribución, para que todo siga igual. Ya somos más multi, ya somos más diversos, le doy un touch de lo diverso, pero que todo sigue igual. Por ejemplo, ahora en Brasil, las cuotas que se habían logrado en las universidades para jóvenes afro, que están siendo revertidas, ahora hay un movimiento de las propias universidades, es decir, no, esto ya no es política pública federal o estatal, esto es política universitaria. Nosotros queremos mantener la presencia de jóvenes afro en la universidad, y entonces ya se vuelve algo que tiene que ver con autonomía universitaria. Creo que es algo donde estamos todavía a años luz de lograrlo. Recuerden que en esta universidad, querida por todos nosotros, se aplica en breve un examen de admisión que solo recurre a una de las 48 lenguas oficiales de este país. ¿Y queremos ser universidad? Si no somos ni universales en eso. Pero lo que faltan son aspirantes que exijan el dichoso examen en náhuatl, en popoluca, en totonaco, que por supuesto no lo hay, pero digo por supuesto porque las autoridades no han invertido en medidas que cumplen con la legislación vigente, los derechos lingüísticos, ¿no? Es solo un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que no hay que quedarse en esos logros que son importantes porque dan visibilidad, sino que hay que profundizar a partir de esos logros. ¿Alguien más? Gracias. Un poco a propósito de esta pregunta y que me surge, ¿cómo se pueden mitigar los riesgos o cómo usted piensa atender los riesgos de no caer con este tipo de políticas que me parece muy bien y estoy de acuerdo en esta necesidad de escuchar antes de hablar, pero caer en la esencialización? ¿A qué me refiero? A definir a estas personas solo en función de una característica identitaria, ¿no? Es decir, tú eres afro, entonces pues tú hablas de lo afro, ¿no? Eso por un lado, y el otro riesgo en el que nos vayamos al otro extremo, en el que yo solo puedo hablar de mi experiencia personal y entonces un indígena es el único autorizado para hablar de cosas indígenas, solo relacionadas con su lengua y su cultura. No puede hablar de otras lenguas y culturas indígenas, eso se lo dejamos a los que hablan esa lengua y tienen esa cultura. O sea que se convierte en una parcelización extrema donde pues ya es un diálogo de sordos, que cada quien habla sobre sí mismo y se enaltece a sí mismo y todos lo celebramos, pero se pierde esa comunicación, porque a veces veo mucho eso, que esa esencialización que antes era muy fácil identificar en el Estado, porque pues es una política pública, y que cuando son distintos colectivos, distintos grupos los que manejan estas reivindicaciones, no nos damos cuenta que reproducen esas mismas esencializaciones, o sea, se definen solo a partir de su color de piel, solo a partir de su religión, solo a partir de su lengua. ¿Cómo esta propuesta atiende esos riesgos? Existe efectivamente un riesgo de esencialización, pero lo que me gustaría insistir es una cosa es la esencialización desde arriba de una política de Estado y otra cosa es lo que Spivak llamó el esencialismo estratégico desde abajo. En una determinada fase, cuando tú te estás convirtiendo, te estás constituyendo recién en actor, necesitas delimitarte frente a otro. Y eso es lo que siempre ocurre, ha ocurrido con movimientos de mujeres, con movimientos afro, con movimientos indígenas, de tener como momentos más, podríamos llamarlo, intraculturales, antes de dar el paso hacia afuera. Pero desde mi punto de vista, eso es algo que está ocurriendo continuamente, pero que con una mirada etnográfica triple de esta que propongo, puedes distinguir perfectamente lo que es un discurso de un actor y lo que es una práctica necesariamente híbrida. Con la poca experiencia que tengo en universidades interculturales, las y los jóvenes no son para nada esencialistas, son muy híbridos, muy creativos en cuanto a sus identidades y reflejan completamente la interseccionalidad
la confluencia, a veces conflictiva, de distintas identidades, porque esto me sirve en un contexto y esto me sirve en otro. Entonces, creo que lo importante es que instituciones como la escuela, la universidad y otras instituciones públicas o del Estado deje de pensar la diversidad desde arriba y simplemente vea lo que está ocurriendo abajo. Cuando se creó la UBI, solo un ejemplo, cuando se creó la Universidad Veracruzana Intercultural, quienes la diseñaron y diseñamos, porque varios participamos, varios que estamos aquí, sobredimensionamos lo étnico y lo lingüístico y no dimensionamos la cuestión de género, no dimensionamos la cuestión de la edad, generación, porque había estudiantes muy atípicos en las primeras generaciones, porque habían estado esperando universidades hace mucho tiempo, no percibimos diversidad religiosa, que en muchas regiones de Veracruz es fuente de identidad, pero también fuente de conflictos y de discriminación muy fuerte, y no percibimos para nada identidad sexual como fuente de identidad. Y identidad sexual hoy, junto con identidad de género, es una de las pautas de interacción más importantes de jóvenes en varios de los campus de la UBI, porque precisamente el pequeño campus se convierte en un laboratorio. Salir del closet, intentar algo nuevo, un nuevo tipo de relación de pareja que no me podía imaginar en la escuela, tampoco me la imaginaba en mi comunidad, en mis padres de familia, etcétera, etcétera, pero que aquí puedo hacer. Entonces yo creo que esos espacios hay que buscarlos para que esas identidades las perciba la institución. Si la institución viene con un esquema como estos de palomitas en las identidades, por supuesto que no va a poder reflejar. Las políticas de acción afirmativa son importantes, a veces son decisivas, pero solo en el sentido de lograr una diversificación del estudiantado, una diversificación del profesorado. ¿Cómo vas a hacer normalización lingüística si simplemente los nahuablantes no llegan a determinadas carreras? Las normales hoy en día están llenas de estudiantes urbanitas que no quieren trabajar en comunidad. Entonces, incluir ahí un enfoque de bilingüismo vivencial es muy artificial, porque simplemente se han ido excluyendo la población rural de la profesión magisterial, que fue parte de la política del régimen anterior, ¿no? Entonces, todo eso implica que necesitamos políticas institucionales más inteligentes, y inteligentes desde mi punto de vista significa pensadas desde la perspectiva también del actor, ¿no? Es muy fácil diseñar tanto por ciento para tanto tipo de población que entra en la universidad, en vez de decir, ¿no sería importante, en vez de decir cuántos nahuas, cuántos popolucas, cuántos hombres, mujeres, en vez de eso pensar, ¿por qué no hacemos políticas en la UB para que entren más jóvenes egresadas y egresados de telebachilleratos? Ahí no tengo que imponer yo la identidad, pero sé que los telebachilleratos conjugan un tipo de diversidad que la Prepa Juárez y la Oficial B de Jalapa, sobre representadas en la matrícula de la UB, nunca van a lograr. Entonces yo como universidad me estoy amputando de diversidad aplicando un examen unificado. Yo no estoy diciendo, no, es que debería haber 10% para popolucas y no políticas tan simplistas, ¿no? Sino pensar cómo puedo yo lograr que tenga un estudiantado diverso. Y no solo estudiantado diverso, sino un currículum diverso para que el estudiantado tenga ganas de salir del closet, tenga ganas de hablar sus lenguas, tenga ganas de aportar sus saberes, ¿no? Y eso la universidad todavía no lo ha aprendido, porque nuestros currículos, nuestros planes de estudios reflejan lo que en generaciones anteriores creíamos que es importante. Es completamente deductivo. No le hemos preguntado a ningún estudiante que llega a antropología qué currículum necesitas, qué oferta académica te interesa. No, porque la oferta académica la imponemos de la generación anterior, ¿no? Entonces es una tradición deductiva que tenemos, y digo antropología porque estamos aquí, pero todas las disciplinas lo hacen de esta manera. Eso genera planes y programas descontextualizados, desfasados y con un sesgo disciplinario, en vez de pensar los programas a partir de las problemáticas que traen las y los jóvenes. Cuando tú haces una política de admisión en la universidad basada en proyectos que traen estudiantes, en vez de basada en exani tantos puntos, cambia completamente el currículum. Porque de repente lo que los estudiantes traen son los problemas de sus contextos. Entonces de repente necesito aquí un poco de antropología, un poco de biología, para resolver esos problemas. Eso en los posgrados ya lo hacemos, porque pedimos anteproyectos que tengan una problemática y después vemos qué optativas, etcétera. Pero ¿por qué solo para posgrados?
¿Por qué no en todas las carreras pensarlo desde el actor y no desde la institución, ¿no? Ese sería como un intento de respuesta. ¿Alguien más? Muchas gracias, Néstor, por compartirnos todo este trabajo y toda esta información. Yo solamente a partir de que no manejo como la temática en concreto, a partir de la cual tú has hecho como esta gran reflexión de la etnografía colaborativa, en fin, todo lo que nos has comentado, me gustaría que a lo mejor pudieras enunciarnos algunas claves, algunos efectos que esto podría tener para otras vertientes temáticas que hay en la metodología, ¿no? Yo pensaba en mis propios temas de investigación y no me sentía ajena a aquello que tú has enunciado, pero sí me gustaría saber cuáles son como esas claves que tú nos pudieses aportar. Ya has mencionado algunas, pero que nos puedan ayudar dentro de es un reto, ¿no? Sí. Que nos puedan aportar metodológicamente, ¿no? Reflexivamente, ante la diversidad temática que de repente podemos tener en este campo. Muchas gracias. Muy buena y muy difícil la pregunta, porque en el fondo es más fácil hacerlo con ejemplos. Creo que este tipo de propuesta metodológica es aplicable en distintos contextos y no solo en lo que tiene que ver con mi jerga intercultural, ¿no? O sea, esto es algo que desde mi punto de vista genera investigaciones muy útiles. Lo que yo he aprendido en los últimos años, la última década aproximadamente, con estas metodologías es disfrutar el perder el expertise. Disfrutar el perder el monopolio de la voz de experto que yo me había creído y que había cultivado como que yo soy el que sé de. Con estos métodos incluso pierdes el monopolio de tus conceptos de hábitos, conceptos que hemos leído pero que no nos dimos cuenta que lo que estamos leyendo no es antropología, no es sociología, es una etnosociología francesa. Solo que nadie la llama así. Si lo piensa un indígena es etno, pero si lo hace Bourdieu no es etno porque es algo universal. Ese es el problema, de que por la tradición de los saberes descontextualizamos en Occidente. Y ustedes esto lo pueden ver, esto comienza en preescolar, esto comienza con los libros infantiles. Tengo una hija pequeña, por eso lo estoy ahora viendo y padeciendo, de cómo enseñamos a pensar con imaginario, pongamos zoológico, que proviene del Serengeti. O sea, a los niños les estamos enseñando algo descontextualizado, algo que tiene que ver con leones, con elefantes, etc. O sea, tiene que ver con la colonialidad británica. Además, nunca hemos estado nosotros ahí. Pero nos parece más significativo el ir pensando la zoología a partir de una noción colonial que hacerlo con lo que está aquí al lado. Y eso, lo que este tipo de etnografía me ha enseñado es, por supuesto, mucha modestia y mucho humor, digamos, de realmente ver también hasta qué punto estamos hemos estado monologando con nuestros conceptos. Cuando tú comienzas, por ejemplo, en mi caso, con jóvenes de la Universidad Intercultural, egresados, a teorizar en el campo, a partir de un foro, de una entrevista, de repente lo que tú considerabas un concepto muy importante según la ciencia occidental, te das cuenta que no capta lo que ella está expresando, pero que en náhuatl hay un término que lo expresa muy bien, solo que no se puede traducir uno a uno al castellano. Entonces de repente me doy cuenta que el mudo soy yo, que siempre hablo sobre ellos, y entonces dejo de hablar, procuro dejar de hablar sobre. Por eso ustedes verán en mis trabajos, en nuestras publicaciones del proyecto, nosotros no estamos hablando sobre cómo son ellos, sino cómo lo hicimos para lo que ellos luego hicieron. Entonces el énfasis es mucho más en el cómo del método que en el qué del contenido, porque si comienzo a hablar del qué del contenido, de la juventud indígena en la Sierra de Zongolica, no, eso es tema de ellos, no es mi tema. Yo no tengo que trabajar sobre eso,
pero yo puedo dar ciertos recursos metódicos para que comience a hablar. Y yo creo que eso en contextos de desigualdad en los que todos trabajamos es muy importante, porque si no, desde la antropología, desde la academia, seguimos hablando por el otro. Y eso, bueno, desde Spivak y muchas otras hemos visto que eso es reproducir en la misma época postcolonial una actitud completamente colonial. Entonces, en este trabajo que estamos terminando ahora para el libro, estamos intentando redefinir, es un proceso mucho más lento porque tiene que ver con quién colabora con quienes queremos colaborar y con quienes no. En varios de estos proyectos me ha pasado que mi colaboración iba a ser con una comunidad con la que yo políticamente, por ejemplo, me identifico, y la comunidad dice, sí, de acuerdo, pero como tú tienes esa cara y esa formación, para nosotros, métete a etnografiar hacia arriba y pásanos información, conocimiento de lo que ahí arriba existe para nosotros. Entonces, estas etnografías colaborativas no significan simplemente estar hombro a hombro con la población explotada, marginada, excluida, sino también significa aprovechar nuestros privilegios para estudiar hacia arriba. Precisamente porque las comunidades, por ejemplo, en el estado de Veracruz, padecen las consecuencias de políticas que están siendo hechas por ciertas élites que nunca son estudiadas. Élites a las que nadie etnografía, porque no tenemos acceso o porque nos identificamos con las comunidades. Entonces yo creo que ahí hace falta también distinguir una comunidad en el sentido de alianza de investigación horizontal, pero luego también pensar en formas extractivas de etnografía, pero en contextos desiguales hacia arriba. Insisto mucho en esta cuestión porque me llama la atención que en antropología, como en otras ciencias sociales, seguimos para identificarnos con el otro marginado, lo estudiamos. Pero ya sabemos de todas nuestras lecturas que sus características de estar excluido y marginado no provienen de sus condiciones culturales inherentes, sino que provienen de un régimen desigual externo. Entonces, el enésimo estudio de la exclusión de la comunidad totonaca no me va a dar nuevas pistas hasta que no estudie cómo funciona el outsourcing, la subcontratación en el mundo laboral actual y qué consecuencias tiene para jóvenes totonacos egresados de Costa Rica, etc. Entonces, también ahí podemos aprovechar la fineza, digamos, de la mirada etnográfica, pero revertirla y estudiar verdugos en vez de víctimas. Perdonen los términos, sé que es simplificador, pero creo que ahí tenemos todavía un campo muy importante que abordar con estas metodologías. Tener colaboraciones con determinadas comunidades no significa limitarse a estudiar esas comunidades, sino estudiar las relaciones de poder que las han vuelto a solo ocupar ese lugar en el proceso de marginación, ¿no? Entonces yo creo que esto no tiene nada que ver con interculturalidad como tal, sino que tiene que ver con usos más diversificados de la etnografía. Por eso no soy enemigo de la etnografía extractiva clásica, sino que la aplico a nuevos contextos. Porque yo sé que hay gente que dice hay que dejar de atrás la etnografía y pura IAP, etc. Está bien la IAP, pero en contextos donde ya tienes comunidades movilizadas y vas a trabajar desde dentro para su concientización, transformación, empoderamiento, etc. Pero yo no voy a trabajar con esa mirada hacia el empresariado jalapeño. Ahí tengo otros intereses extractivos de información para impulsar ciertos procesos más horizontales, ¿no? Entonces, es un poco en ese sentido que utilizo tanto lo colaborativo como lo clásico de la etnografía. Hay una última pregunta. Sí. ¿De qué forma podemos entonces sensibilizar la parte de acá, llamémoslo así, los que vemos a nosotros como el objeto de estudio? Tenemos que sensibilizar primero de esta parte, pero también aquella que va a ser estudiada. Ese clic de enlace a nivel universitario
universitario, en el transcurso de que se inician desde primero hasta cerrar una carrera, ¿cómo podemos hacer que esa sensibilización y ese enlace se pueda dar para esa formación educativa de ambas partes? Para que no solamente los de aquí vayamos a observar los de allá, sino también los de allá nos puedan observar y ambos podamos aprender de lo mejor que tenemos. Creo que ya se está haciendo, o sea, no se trata de reinventar la rueda, se está haciendo y tiene mucho que ver con esta dialéctica, digamos, entre distanciamiento e identificación que siempre ha caracterizado la mirada etnográfica, pero esa aplicarla a uno mismo. O sea, el primer bicho raro que voy a conocer es este. Entonces la autoetnografía es una puerta de entrada muy importante para, digamos, desestabilizar estos esquemas binarios, ¿no? Ellos, nosotros, urbano, rural, migrante, sedentario. Entonces, con una mirada autoetnográfica y mucha reflexión en diálogo, por supuesto con tutores, tutoras en los procesos formativos, y algo que me consta que la Facultad de Antropología lo hace, la UMI también lo intenta hacer, ir convirtiendo nuestros planes de estudio en mallas curriculares más del cómo que del qué, más metodológicas que llenas de contenidos, de teorías, etc. O sea, es importante aprender a teorizar, perfecto, pero no tienes que ser enciclopedista al salir de una carrera, por ejemplo, de antropología, porque siempre en la red va a haber mucho más conocimiento actualizado de antropología que un profe o una profe te pueda transmitir. Entonces, tomémonos en serio esta cuestión que la pedagogía nos intenta enseñar, darle un giro metodológico a nuestras carreras para que realmente nuestros procesos de aprendizaje en la carrera se vuelvan procesos metodológicos de cómo realizar este tipo de investigación. Y por el contacto que he tenido con algunos colegas en la Facultad de Antropología, sé que ahí se hace, en la UNI también se pretende hacer, dejar atrás paulatinamente las materias como lugares sagrados de control experto, puertas cerradas, áulico, etc., y transitar más a un aprendizaje por proyectos y por problemáticas. Y ahí, de verdad, en lo que he aprendido más es regresemos de la educación superior a la educación infantil. O sea, en preescolar hay mucho más innovación y creatividad en ese sentido, y esa creatividad se va perdiendo en educación primaria, en secundaria, jóvenes desmotivadas, desinteresadas en la prepa, y después en la universidad la estructura disciplinar que nos hemos inventado en el siglo XIX para una formación de empleos que en el siglo XXI no existen, con una mirada nuestra que estamos todos formados en el siglo XX. O sea, estamos sistemáticamente desfasados, y por eso creo que el cómo es más poderoso que el qué en esta situación, porque si somos sinceros con nuestros actuales estudiantes o egresados, no tenemos ni idea, y no digo antropología, en pedagogía, en otras carreras, no tenemos ni idea hacia dónde estamos formando. Y no porque el INI ya no contrate, el INI ya no exista, sino simplemente porque los llamados mercados laborales en nuestros contextos ni son mercados ni son laborales. Recuerden, Enrique de la Garza Toledo, uno de los sociólogos de trabajo más importantes de este país, siempre insiste, el hablar en México de mercado laboral es un eufemismo, porque no hay demanda y oferta, sino que hay un capitalismo de cuates y cada quien contrata al cuate y al que se fía, pero no hay un mercado en ese sentido. Entonces, por eso ahí creo que herramientas del cómo sobrevivir en el futuro, en este mundo, son más importantes que el canon de lo que en teoría antropológica, en teoría sociológica, tiene que saber un joven hoy, ¿no? Eso sería un intento de respuesta. Bueno, pues yo creo que Carlos, pues no sé quién alza la mano primero, si Carlos o adelante, sí. Bueno, primero felicitarte por tu presentación.
Tú has tenido la gran fortuna de, por largo tiempo, hacer investigación sobre educación intercultural, pero también haber participado en procesos de intervención y de creación de política pública, en este caso universitaria, obvio, ¿no? Tu trayectoria, la UBI, etc. Dos preguntas al respecto. En este momento, tú, ¿cómo diagnosticarías el proyecto de interculturalidad de la universidad? La primera. Y la segunda, en esa misma línea que estás hablando de investigación colaborativa, ¿cuáles son los alcances que tú en este momento le ves a eso, pensando en el proyecto concreto de la UBI, ¿no? Pensando sobre todo en la experiencia que citaste del trabajo de Joana Rapaport en Colombia, ¿no? Que es más académico y que tiene que ver menos con intervención, pero que está en este mismo. Solamente esas dos preguntas y bueno, respondo primero y después pasamos a Mariano. Sí, muy brevemente, sí. Es muy difícil generalizar, pero si comparo la situación de la interculturalidad en la UB con otras universidades, creo que hemos dado pasos muy importantes, también de sensibilización hacia dentro de las academias, hacia dentro del profesorado. Eso creo que es un gran logro. El problema que veo es que al tener la Universidad Veracruzana Intercultural hay una cierta tendencia, y perdónenme colegas presentes por generalizar, una cierta tendencia a decir, lo intercultural ya lo tenemos resuelto porque ahí está la UBI. Digo, no, el problema no es la UBI, o sea, el problema es la Facultad de Derecho, el problema es la ingeniería y cómo tratan luego a la gente, nuestros propios egresados, los racistas que pueden ser, los sexistas que pueden ser, en el trato con el otro, en el ejercicio profesional. Entonces, ahí hay un peligro. Yo creo que hay que hacer mayores esfuerzos para que la UBI deje de ser vitrina para ver, ay, qué bonito, y pueda transversalizar desde ahí cuestiones en el área de formación básica, en el área terminal, tipos de tesis que se pueden hacer. Me parece todavía muy conservador como tanto en licenciatura como en posgrado pensamos los documentos recepcionales, porque los pensamos directamente para el repositorio, para que nadie jamás lo encuentre y nadie jamás lo lea, hasta incluso escribiéndolas en náhuatl y en popoluca, que parece muy bien, pero siguen siendo tesis muy convencionales. Entonces ahí creo que tenemos que hacer alianzas, por ejemplo, con la gente de arte, que tiene otras formas de hacer un documento recepcional. Entonces, creo que eso es algo que todavía hay muchas posibilidades, pero también tenemos que incidir en la formación continua de nuestra comunidad de docentes, porque si no nos ponemos al día con ciertos debates y con ciertas cosas, reproducimos actitudes indigenistas. En muchos cursos profa y talleres que he impartido, en los que he participado, me he encontrado ese tipo de actitudes que para mí son racistas, de que a mí me encantan los indígenas, mis estudiantes indígenas, porque son tan calladitos, tan obedientes, ¿no? O sea, ¿qué de colonialidad hay en eso? O sea, ¿cómo el indígena, entre comillas, ha internalizado una estructura de la discriminación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucho todavía que aprender. Y creo que eso no cambiará hasta que la universidad misma, o sea, nosotros, percibamos que si no aprovechamos diversidad, nos estamos amputando académicamente. Y eso todavía no ocurre, tal vez más en antropología, pero en otras carreras no tienes la sensación de que hay un problema porque todos solo son monolingües en castellano. Y estás formando, pongamos, abogados, abogadas, para el contexto veracruzano, para las lenguas, las regiones de Veracruz, y ningún abogado o abogada sabe litigar en una lengua distinta al castellano. Entonces, hasta que la universidad no vea aquí hay un problema de calidad en la formación que yo estoy proporcionando. Piensa en el sistema de salud. Médicos monolingües con actitudes a veces muy problemáticas en cuanto a su primer destino de empleo o servicio social, ¿no? Entonces, ahí la universidad tiene que percibir esto como lo dice el neoliberalismo, una área de oportunidad para cambiar. Lo otro muy importante, lo que preguntas, estas metodologías más colaborativas las hemos aprendido con actores comunitarios, con actores indígenas, primero en Michoacán, en mi trabajo anterior, y después aquí, y la UBI lo está aplicando en los procesos de investigación de estudiantes primero y ahora también de docentes. Eso me pareció muy interesante porque normalmente en nuestras facultades es al revés, ¿no?
la profe que tiene experiencia se lleva a sus estudiantes a campo. Aquí fue al revés, los estudiantes llevaron a sus comunidades a docentes que no eran originalmente de la región y que comenzaron a empaparse. Como futuros gestores, gestoras, en este tipo de investigación, intervención, generan capacidades muy, muy útiles y pueden competir con cualquier otra carrera precisamente por el carácter aplicado de su conocimiento, esta cuestión de los saberes haceres. Yo los he visto organizar asambleas en contextos de conflictos y violencia, pero de una forma que dices, wow, no sé cuántos semestres de psicología social hubiera necesitado para lograr este tipo de proyectos. Entonces, ahí creo que hay una gran ventaja. Sin embargo, lo que ahora está ocurriendo, y eso sí es parecido a Rapaport, es que cada vez más jóvenes de la intercultural, y no solo de la veracruzana, lo hemos visto también en otras, descubren también la academia como un futuro profesional para ellas y ellos. Entonces hay un proceso también de reacademización, podríamos decir, y hay jóvenes en nuestros posgrados y que después toman puestos en las universidades interculturales y así se está, entre comillas, indigenizando la universidad en ese sentido, ¿no? Y por supuesto, la maestría en lengua y cultura náhuatl, en la que aquí varios han participado, va a sentar un precedente muy importante de mostrar somos una maestría, somos del mismo nivel de calidad porque va a entrar pronto al PNPC, etc., pero no necesitamos el castellano como lengua vehicular, se puede hacer en otra lengua. Entonces yo creo que eso va a nuevamente ampliar el imaginario de los jóvenes, de que mi lengua sirve para hacer un posgrado. Entonces yo creo que eso es muy importante. Mayra. Pues rápido, primero felicitarte y muy agradecida por la invitación. Justo el tema de regresar a los problemas, ¿no? Y no desde la teoría y generarte aquellas preguntas en un marco teórico y tal, e ir y encontrar y ver si tu hipótesis provea o no, qué sé yo. Justamente nos plantea creo que en el tema de las violencias, ¿no? Que es los temas que yo ahora trabajo, con ese binomio violencia-paz, ¿no? Creo que nos plantea un reto muy interesante que para el diplomado, entiendo que la mayoría de los que está acá van a ser quienes van a tomar el diplomado, nos va a permitir pues este intercambio de miradas y de acercamientos a estos nuevos fenómenos y a estas nuevas miradas de estos aparentemente nuevos fenómenos, ¿no? Que en realidad se están visibilizando, que han existido siempre, pero que simplemente ahora se visibilizan justamente a partir de esta reacción de la ciudadanía, de los jóvenes, que emergen de una manera rebasando por completo estas posturas, ¿no? Y no solamente académicas, sino también políticas, ¿no? Entonces creo que ahí, como siempre, la universidad tiene un papel central que normalmente no atiende. Pues por tanto, yo celebro mucho, felicito mucho que se haya organizado este diplomado, porque nos va a permitir como pues reactualizarnos, rediscutir a la luz de estas posiciones y que encuentre este continuo, ¿no? En esta discusión de lo que tú vas a plantear, pues seguramente lo que va a plantear la doctora Estela, ¿no? Con lo que van a plantear otros compañeros. Entonces, pues, bueno, en eso va mi comentario, que compartimos esta mirada, ¿no? Sobre estas problemáticas y que deberíamos de tender más a generarnos preguntas y abrirnos la oreja y el corazón, ¿sí? Y a venir con esta preconcepción sobre el tema, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por su utilidad, por su excelente presentación. Creo que el tema fue idóneo para abrir ese diplomado como lo plantea Mayra. Solo, si me permite, un aviso a los asistentes de 3 minutos. Los esperamos mañana en el Instituto de Antropología en punto de las 5, ya para la sesión con el doctor. ¿No se responde? Si quieres, te contesto. No, yo pregunto. Era las 5 para este día, pero sí, entonces a las 5 de la tarde, ya en la sede del instituto, en la avenida Clara Recinto Díaz, frente al museo, por si no están muy bien ubicados, los esperamos ahí. Sí, esperaría verlos unos minutitos antes, unos 15 minutitos, 20 minutitos antes para
4:30 para